Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula turca se desnuda frente a nuestros ojos. Qué emoción me da tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía, una historia llena de pasión, rumores, desencuentros y opiniones encontradas. Si adivinaron bien, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que nos hizo suspirar, ilusionarnos y al final, nos dejó con más preguntas que respuestas. Pero ojo, no vamos a hacerlo solos. Hoy tenemos una invitada de lujo, una voz autorizada en el mundo del entretenimiento turco, una periodista que no se guarda nada y que siempre nos da su punto de vista sin pelos en la lengua, la inigualable, la explosiva, la única Bomba Güldem. Sí, señores, ella misma va a compartir con nosotros su opinión sobre todo este drama que ha rodeado a Demet y Can. Antes de que Güldem nos revele sus secretos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Bienvenida, Güldem, es un honor tenerte en nuestro canal. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar con ustedes y sobre todo, hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Güldem, como sabes, la historia de Demet y Can ha sido un culebrón en la vida real. Desde su química explosiva en *Erkencicus* hasta los rumores de romance fuera de la pantalla, pasando por su supuesta ruptura y las declaraciones cruzadas, todo ha sido digno de una serie de televisión. Como periodista, ¿cómo viviste toda esta montaña rusa? Fue un espectáculo, debo admitirlo. Al principio, como muchos, me dejé llevar por la magia de la pantalla. Era innegable la química que tenían Demet y Can. Era palpable, se sentía a través de la televisión. Y obviamente los rumores de romance no tardaron en surgir. Todos queríamos que esa magia se trasladara a la vida real. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho más compleja. Empezaron a surgir informaciones contradictorias, fuentes cercanas a ambos negaban el romance, otros lo confirmaban a medias. Fue un caos informativo. ¿Y qué pensabas tú personalmente? ¿Creías que realmente había algo entre ellos? Al principio, sí. Era difícil no creerlo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en las entrevistas, todo apuntaba a que había algo más allá de una simple relación profesional. Pero con el tiempo empezaron a surgir detalles que me hicieron dudar. Por ejemplo, empezaron a circular rumores sobre el ego de Can, sobre su supuesta dificultad para trabajar en equipo, sobre sus exigencias. Y también empezaron a aparecer informaciones sobre el carácter fuerte de Demet, sobre su independencia y su negativa a dejarse eclipsar por nadie. Entonces, ¿crees que el problema fue una cuestión de egos y personalidades incompatibles? Creo que fue una combinación de factores. Por un lado, la presión mediática fue enorme. Todo el mundo estaba pendiente de ellos, de cada movimiento, de cada palabra. Eso debió ser muy difícil de manejar. Por otro lado, creo que ambos son personas muy ambiciosas y con personalidades muy marcadas. Can con su estilo extrovertido y su afán de protagonismo, y Demet con su talento innegable y su deseo de abrirse camino por sí misma. Es posible que esas ambiciones hayan chocado en algún momento. También se habló mucho de celos profesionales, de que Can no soportaba que Demet estuviera ganando más popularidad. ¿Crees que hubo algo de eso? Es difícil saberlo con certeza. Pero en este tipo de situaciones, los celos profesionales suelen ser un factor importante. Can era la estrella masculina del momento y Demet, gracias a *Erkencicus*, se estaba convirtiendo en una estrella internacional. Es posible que esa situación haya generado cierta tensión entre ellos. La industria del entretenimiento en cualquier parte del mundo es un hervidero de envidias y comparaciones. Imaginen la presión que debió sentir Can al ver que su CEO protagonista, una joven talentosa y carismática, comenzaba a eclipsarlo. No estoy diciendo que esto sea necesariamente cierto, pero es una variable a considerar. Y luego llegó la supuesta ruptura, las declaraciones crípticas, el distanciamiento. ¿Qué opinas de todo ese show mediático? Creo que ambos cometieron errores. En lugar de aclarar la situación de forma clara y transparente,
optaron por el silencio o por declaraciones ambiguas que solo contribuyeron a alimentar los rumores. Quizás pensaron que mantener el misterio atraería más atención, pero a la larga, creo que les jugó en contra. La gente se cansa de las especulaciones y termina sintiendo que les están tomando el pelo. Khan, por ejemplo, fue acusado de ser machista en algunas de sus declaraciones. Se le criticó por hablar de sus parejas como si fueran trofeos y por minimizar el trabajo de sus compañeras. Y es que la percepción que tenemos de las figuras públicas está muy influenciada por la forma en que se expresan. A veces, una frase mal dicha puede generar una ola de críticas muy difícil de controlar. En el caso de Khan, creo que algunas de sus declaraciones fueron desafortunadas y contribuyeron a crear una imagen negativa de él. Y Demet, por su parte, fue criticada por su silencio. Muchos esperaban que ella saliera a defenderse de las acusaciones y a aclarar la situación, pero prefirió mantenerse al margen. En su defensa hay que decir que las mujeres en el mundo del espectáculo a menudo son juzgadas con más dureza que los hombres. Quizás Demet sintió que cualquier cosa que dijera sería utilizada en su contra. Pero al final, su silencio fue interpretado como una confirmación de los rumores y de las acusaciones contra Khan. En definitiva, ¿crees que esta historia perjudicó la imagen de ambos? Sin duda. Ambos vieron su imagen empañada por todo este drama. Khan fue acusado de machista y arrogante y Demet fue criticada por su silencio y por su falta de compromiso. Aunque es cierto que el tiempo cura las heridas y que la gente olvida con facilidad, creo que este episodio dejó una marca en sus carreras. Ambos tuvieron que trabajar duro para recuperar la confianza del público. Pero también creo que ambos aprendieron mucho de esta experiencia. Creo que Khan con el tiempo ha madurado y ha aprendido a ser más respetuoso con sus compañeras. Y creo que Demet ha aprendido a ser más abierta y a defender su posición. Las experiencias negativas, por dolorosas que sean, pueden ser una oportunidad para crecer y mejorar como personas. Ahora ambos han rehecho sus vidas, Khan está felizmente casado y Demet también encontró el amor. ¿Crees que algún día podrían volver a trabajar juntos? Es difícil de decir. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero creo que después de todo lo que pasaron, sería muy complicado. Tendrían que superar muchos rencores y resentimientos. Imaginen la tensión que habría en el set de grabación si volvieran a compartir escenas románticas. Sería un desafío enorme para ambos. Además, creo que ambos están en momentos muy diferentes de sus carreras. Khan está enfocado en proyectos internacionales, y Demet está consolidando su carrera en Turquía. No creo que tengan la necesidad de volver a trabajar juntos. Cada uno ha encontrado su propio camino y está siguiendo su propia estrella. Pero Guldem, ¿no crees que la química que tenían en pantalla era tan especial que sería una pena que no la volviéramos a ver? ¿No hay una pequeña posibilidad de que en el futuro, la nostalgia y el deseo de complacer a los fans pudieran reunirlos de nuevo? Bueno, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades existen. Pero creo que tendría que haber una razón de peso para que volvieran a trabajar juntos. Quizás un guión excepcional, un director talentoso o una oferta económica irresistible. Pero incluso así, no sería fácil. Tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente. Además, hay que tener en cuenta que sus respectivas parejas podrían no estar muy contentas con la idea de que vuelvan a trabajar juntos. Los celos y la inseguridad son emociones humanas muy comunes, incluso entre las estrellas de cine. En definitiva, creo que la posibilidad de que Demet y Khan vuelvan a trabajar juntos es remota, pero no imposible. Solo el tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos. Y hablando de sus respectivas parejas, ¿qué opinas de sus elecciones? ¿Crees que encontraron la felicidad? Creo que ambos han encontrado la felicidad a su manera. Khan parece estar muy enamorado de su esposa, Diletta Leotta, y Demet también se ve muy feliz con su actual pareja, Ozan Koç. Al final, lo importante es que hayan encontrado a alguien que los haga sentir amados y comprendidos. La vida personal de las figuras públicas siempre genera mucho interés, pero creo que es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Todos tenemos derecho a buscar la felicidad y a construir una vida plena y satisfactoria. Guldem, cambiando un poco de tema, ¿qué otros proyectos tienen Demet y Khan en el futuro cercano? ¿Hay alguna novedad que nos puedas adelantar? En cuanto a Demet, sé que está trabajando en una nueva serie de televisión que promete ser un éxito.
También está involucrada en varios proyectos solidarios y es una defensora de los derechos de los animales. Es una mujer muy comprometida con las causas que le importan. Y en cuanto a Khan, sé que está participando en varias producciones internacionales y que está aprendiendo nuevos idiomas. Es un hombre muy ambicioso y está decidido a triunfar en Hollywood. Ambos tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su dedicación. Gulden, muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Ha sido un placer tenerte en nuestro canal. El placer ha sido mío. Gracias por invitarme. Y a ustedes, mi gente hermosa, gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de Gulden sobre el drama de Demet y Khan. En resumen, hemos visto cómo una pareja que prometía mucho en la pantalla terminó envuelta en un torbellino de rumores, celos y desencuentros. Hemos analizado las posibles causas de su ruptura, desde la presión mediática hasta las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales. Y hemos reflexionado sobre el impacto que todo este drama tuvo en la imagen de ambos. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, creo que esta historia nos enseña una lección importante, que la fama y el éxito no lo son todo, y que es fundamental mantener los pies en la tierra y ser honesto con uno mismo y con los demás. La autenticidad es un valor muy importante, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde es fácil perderse en la imagen y en la apariencia. Además, esta historia nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que no siempre salen como esperamos. A veces, la química que vemos en pantalla no se traduce en una relación real y duradera. Y eso no significa que alguien haya hecho algo mal. Simplemente a veces las cosas no funcionan. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Demet y Khan podrían haber manejado la situación de otra manera? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, sigan a Gulden en sus redes sociales para estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.